Hola a todos, permítame presentarme. Mi nombre es Freyjaime Rosales, estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Bicentenaria de Aragua. En esta oportunidad, mi exposición se trata de la cadena de custodia en el procedimiento penal venezolano. Por lo tanto, se estará indagando sobre la definición, la utilidad y la importancia de la misma. Sumado a ello, también se establecerá un proceso de cadena de custodia sobre un caso hipotético. Al final de todo ello se dejará constancia de la planilla de cadena de custodia que se implementa en Venezuela, mejor conocida como PRCC. Para introducir al tema, la cadena de custodia en el proceso penal venezolano es un conjunto de normas y procesos que garantizan el manejo adecuado de las evidencias físicas en el proceso penal venezolano. Su objetivo principal es evitar la alteración o contaminación de las pruebas desde su hallazgo en el lugar o sitio del suceso hasta su presentación ante la autoridad competente. Este sistema asegura la integridad de las pruebas, permitiendo que los jueces puedan confiar en la veracidad de la información presentada. La cadena de custodia es fundamental para la reconstrucción de los hechos y la aplicación de las sentencias justas de acuerdo a la probabilidad del caso. Definición, utilidad e importancia de la cadena de custodia en el procedimiento penal venezolano. El Manual Único de Cadena de Custodia de Evidencias Físicas en el año 2017 detalla que la cadena de custodia es el conjunto ordenado de normas, procesos e instituciones que interactúan y se interrelacionan de manera permanente para regular el funcionamiento de la cadena de custodia de evidencias físicas en todas sus fases como garantía legal dentro del proceso penal. Es decir, que es la preparación de un sistema en el que cada proceso se interrelaciona para lograr el objetivo de su aplicación, es decir, la garantía de la prueba en el proceso penal venezolano. La cadena de custodia. Sobre la cadena de custodia, el artículo 187 del Código Orgánico Procesal Penal del año 2021 señala que todo funcionario o funcionaria que colecte evidencias físicas debe cumplir con la cadena de custodia, entendiéndose por esta la garantía legal que permite el manejo idóneo de las evidencias digitales, físicas o materiales, con el objeto de evitar su modificación, alteración o contaminación, desde el momento de su ubicación en el sitio del suceso o lugar del hallazgo. Entonces, lo que se pretende evitar es que se manipule indebidamente la información y al cumplir con la cadena de custodia pasa a ser información veraz del lugar de los hechos en el que el juez puede radicar toda su confianza. Varios autores, entre ellos el doctor Viloria, en el año 2024, establece sobre la utilidad e importancia de la cadena de custodia en Venezuela, que la cadena de custodia es el pilar fundamental que sostiene la integridad de las pruebas en el proceso penal venezolano. Se erige como un conjunto de procedimientos meticulosos, es decir, eslabones inquebrantables que resguardan la verdad desde su descubrimiento en el sitio del suceso hasta su presentación ante la autoridad competente. Lo que quiere dar a entender que la importancia de la cadena de custodia en el proceso penal venezolano radica en la protección y la no modificación de la evidencia desde el momento en que la misma es encontrada, ya que desde que se obtiene y se traslada, la misma pasa a ser conservada en departamentos especializados para la evaluación
y utilidad de la misma. El mismo autor, Viloria, en el año 2024, establece que la cadena de custodia no solo garantiza la inalterabilidad de las pruebas, sino que también asegura su vinculación, una vinculación inequívoca con los hechos bajo investigación, lo que para el proceso penal venezolano es un plus en el sentido de poder fundamentar las acusaciones y por derivación las penas o tratamientos inequívocos a los delincuentes para que puedan ser reinsertados en la sociedad como objetivo de la aplicación de las penas. Chiovenda, para el año 2005, señala que la prueba consiste en crear el convencimiento al juez sobre la existencia o inexistencia de los hechos en el proceso, lo que implica suministrarle los medios para tal fin, de tal manera que las pruebas y elementos que se recauden en una investigación deben cumplir con el debido proceso para demostrar convencimiento y firmeza ante el juez que la apruebe para un proceso penal, ya que en un proceso judicial las pruebas se vuelven en los elementos esenciales para continuar con el proceso hasta la consecución de la verdad. De tal manera, se puede resaltar, de acuerdo al Código Orgánico Procesal Penal del año 2021, que la cadena de custodia debe cumplirse siempre que existan pruebas físicas, digitales y materiales, es decir, un cumplimiento obligatorio. La cadena de custodia comprende el procedimiento empleado a la inspección técnica del sitio del suceso y del cadáver si fuera el caso. Es decir, que se debe cumplir el procedimiento integral, debiendo cumplirse progresivamente con los pasos de protección, fijación, colección, embalaje, rotulado, etiquetado, preservación y traslado de las evidencias a las respectivas dependencias de las investigaciones penales, criminalísticas y ciencias forenses u órganos jurisdiccionales. Las evidencias físicas se deben integrar en la planilla diseñada para la cadena de custodia, con el fin de que se integre y haga parte del elemento probatorio. El área de resguardo puede ser en cualquier órgano penal del Poder Judicial. Estas áreas deben estar acondicionadas para cualquier tipo de pruebas. Por lo tanto, el cumplimiento del protocolo de cadena de custodia es tan importante en el proceso penal venezolano, no solo para la aplicación de las penas, también para la reconstrucción de los hechos, para relacionar supuestos, entre otras verdades y descubrimientos de la que el juez necesita tener conocimiento y probabilidades para la aplicación, sentencias a la o personas involucradas. Para apoyar la veracidad de las pruebas que son valoradas y posteriormente esa evaluación utilizada en el proceso penal, es necesario explicar la implementación de la planilla de cadena de custodia, que asegura la inalterabilidad de las evidencias físicas. Punto número 1. La planilla de la cadena de custodia se implementa en el lugar del suceso una vez que se colecten las evidencias. Punto número 2. La planilla de cadena de custodia debe estar llena, es decir, marcar todos los espacios, ya que los mismos contienen información que detalla los elementos para el conocimiento de la colección de la evidencia, tales como nombre de los peritos que colectan, los que reciben,
las evidencias colectadas, es decir, todo lo que se encuentra en el lugar como evidencia, el despacho que hace la custodia, el lugar, espacio donde se colecta la evidencia, entre otros detalles que les dejaré a continuación para que se pueda apreciar mejor. Por último, cada evidencia debe estar embalada y rotulada. Por lo tanto, la información que contiene el rotulado debe coincidir con la planilla de cadena de custodia. Es por ello que alterar una prueba es sumamente difícil en el sistema venezolano, ya que cada eslabón de este protocolo tiene sus formas de seguridad, protegiéndose un proceso con otro. Seguimos con un ejemplo hipotético del proceso de cadena de custodia, sobre una evidencia procesada también hipotéticamente. Hipotéticamente, fui seleccionada para acudir a un sitio del suceso, en el que al llegar se determina la siguiente evidencia: una navaja, debajo de la cama. La evidencia es colectada bajo el procedimiento de obtención técnica, comenzando por el procedimiento de protección, observación preliminar. Se pasa al proceso de fijación de la evidencia anteriormente identificada, es decir, la navaja. Este proceso de fijación requiere que se fije fotográficamente cómo se encontraba la evidencia en el lugar del suceso. Es muy importante que se haga el acto de fijación. Se describe la situación en letra, de manera que todo debe coincidir con las fotografías. Es importante que se realice una fijación planimétrica y se tome video del lugar del suceso, de la evidencia navaja, para que al momento de las evaluaciones se pueda reconstruir y se pueda verificar supuestos. Culminando lo anterior, paso al proceso de colección de la evidencia, por supuesto, que en este caso es la navaja, tomando las precauciones que demanda el caso y el manual para este tipo de procedimiento, usando, por ejemplo, guantes quirúrgicos de nitrilo, manipulando lo menos posible la evidencia para que no se altere la misma. Pasamos al procedimiento de embalaje y rotulación. Una vez colectada la navaja, se envuelve o se empaca y se rotula detalladamente la misma. Es decir, se describe la oficina que instruye, número de expediente de la planilla de registro de cadena de custodia, mejor conocida como PRCC. Correlación alfanumérica de la evidencia, es muy importante. Descripción de la evidencia, lugar de colección, observaciones, indicar si la evidencia es frágil, tóxica, inflamable, entre otros. Luego se procede a describir la evidencia en la planilla de cadena de custodia que les voy a dejar al final de este video, que se realiza en toda cadena de custodia. Al ser una evidencia solamente, se tacha el restante de las líneas que obtiene la cadena de custodia para que se entienda que fue el único objeto que se consiguió. Y además no pueda ser alterada, es decir, que no puedan ser agregadas otras evidencias. Realizado todo lo anterior, se procede con el traslado de la evidencia hasta el departamento especial para resguardarla de forma segura. Seguimos con el proceso de peritación. Esta fase comienza una vez que la prueba se encuentra en el laboratorio y el equipo forense comienza su estudio sobre la evidencia. Por ejemplo, observar que coincida con los datos aportados sobre ella, observar hasta el más mínimo detalle en ella, registrar toda la información que se recibe en la planilla y a su vez crear un documento aparte
que detalle la valoración que se ha hecho de la misma, lo que se conoce como un dictamen pericial. No es lo mismo que la planilla de cadena de custodia. Seguimos con el proceso de resguardo judicial. Este proceso, como su nombre lo indica, consiste en resguardar la evidencia. Si se va a manipular la evidencia nuevamente, se debe mantener el control y la delicadeza en su tratamiento para no alterar la misma, así como lo indica el manual. Por ejemplo, siempre usar guantes quirúrgicos de nitrilo para que no hayan otro tipo de huellas. Seguimos con la fase de disposición final. Este proceso no siempre ocurre con la terminación del proceso penal. También refiere a la terminación del proceso del tratamiento sobre la evidencia física y puede darse de diferentes formas: por devolución, por entrega de la misma, por destrucción o consumida en peritaje. Para registrar la forma en que se cierra mi caso hipotético, la navaja, la cadena de custodia de la evidencia en la respectiva planilla se registra como un cierre por destrucción del objeto, ya que es un arma que no tiene documentos, es decir, para ser devuelto, no tiene documentos de posesión para ser devuelto. Para concluir, la cadena de custodia es un procedimiento que debe cumplirse para el cuidado especial de la prueba hasta el final del juicio penal, ya que la pérdida, contaminación o alguna malversación en lo detallado sobre la prueba en la planilla de custodias o informes puede desviar y poner obstáculos para la consecución de la verdad y la sentencia que se debe aplicar. Partiendo del principio procesal que debe el juzgado recibir la pena correspondiente al delito que cometió. Por lo tanto, he allí la importancia de la veracidad de la prueba y del cuidado que se le otorga con la cadena de custodia. Hasta aquí mi exposición por el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado, que sea de su entendimiento y será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.